en la política fiscal y monetaria. Y siempre esta política partidaria, cuando de alguna manera ha intervenido, por ejemplo, indicándole al Banco Central que emita dinero y aumentar la masa monetaria, nos ha llevado a desastres económicos como hiperinflaciones o devaluaciones extremas de las monedas. Entonces, y el otro, el ejemplo de la década también de los 70 y en la década del movimiento al socialismo, la ausencia de disciplina fiscal, es decir, enormes gastos públicos discrecionales, arbitrarios, que aumentaban la circulación de dinero y también incrementaban el gasto público y la inflación, lo que llevaba, digamos, obligatoriamente al desgaste de las reservas internacionales netas de divisas y terminamos en en estos momentos donde la moneda se devalúa, tenemos una inflación que sigue subiendo y al final la inflación se come los ahorros eh, y ataca sobre todo a la gente o a las familias de menores ingresos. ¿Por qué? Simplemente por el poder adquisitivo, ¿no? Entonces, todo esto ya se lo está discutiendo de que hay una alternativa para terminar, porque Bolivia, si es la discusión también es si es políticamente viable, ¿no? Porque hasta que no tengamos instituciones económicas, es decir, bancos centrales y todo lo que tiene que ver con la institucionalidad económica que maneja el país, un ministerio de finanzas igual. Entonces yo creo que una de las grandes salidas o alternativas posibles, pero discutibles, es que Bolivia dolarice su economía. Y esta dolarización, en primer lugar, permitiría acabar o limitar el accionar de la política partidaria en las instituciones económicas primero, como por ejemplo el Banco Central y el resto de instituciones económicas, pero además blindaría la política monetaria y fiscal, porque ya no sería discrecional ni arbitraria al ciclo económico y menos al ciclo político, ya sea de izquierda, de centro o de derecha, porque también hay una relación en que eh, sobre todo los partidos de izquierda han echado mano a los recursos económicos, elevando enormemente el gasto público como lo hizo el movimiento al socialismo en estos 20 años. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado hablando en los diferentes medios, en nuestras redes, sobre la discusión de poner en esta mesa una posible dolarización, porque esto sería sobre todo enfocándonos en la disciplina fiscal, monetaria, pero sobre todo acabando con ciclos inflacionarios. Este año vamos a llegar a una inflación del 20%, tal vez sea superior, y esto permitiría sobre todo proteger los ahorros y el poder adquisitivo hacia adelante de los bolivianos. Y creo que es una posibilidad importante, dado que en Bolivia gran parte de los activos y también hay una economía dolarizada, digamos, ¿no? Después de la hiperinflación, Bolivia ha tenido en estos años, 40, 45 años, una dolarización por la comparación de sus activos. Entonces eso también ayudaría a implementar sobre todo un proceso de dolarización que permitiría, como te digo, limitar la política fiscal y monetaria que ha sido discrecional a lo largo de la historia de Bolivia. Y segundo, resguardar el ahorro, es decir, acabar con periodos inflacionarios que lo único que hacen es llevarnos a la pobreza. Ahora, José, una consulta. ¿Esto implica el cierre del Banco Central? No, no, porque también el Banco Central actuaría como regulador, ¿no? De una nueva moneda, entonces ya no tendría la misma participación. Hoy día tiene una participación importante de la gestión del dinero, de la inflación y de las tasas de interés, sino hoy día, digamos, a la circulación de la moneda, del dólar. Entonces la participación del Banco Central sería menor porque no sería el ente emisor, ¿sí? Él no emitiría la moneda, pero simplemente
regularía ciertos aspectos financieros, también estaría, en este caso, también gestionaría la inflación o sería vigilante de la inflación y ya no tendríamos esa actividad o esa intervención de un banco central que hoy día de alguna manera está sometido a la política fiscal, pero además está sometido a lo que dice el ministro de Economía. Entonces, en eso nosotros lo vemos, se ve cómo el Banco Central está sometido a la política fiscal, es decir, que están anteponiendo, ¿no?, sobre la política monetaria y cambiaria la política fiscal. ¿Y qué es la política fiscal? La política de gasto público. Entonces, aún nosotros no vemos que el Banco Central está independiente, al contrario, está sometido, repito, a las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso causa, digamos, estrés y desconfianza en los mercados y sobre todo, digamos, ¿no?, en el sistema financiero. Y eso se ve hoy día respecto a que en 22 días de tipo de cambio flexible administrado, hayamos tenido una depreciación más superior al 12%. Ahora, si el gobierno no pudiese eh, financiar el déficit imprimiendo, ¿esto qué repercusión inmediata tendría? Es Sin decir, duda, sin duda, sin duda tuviera una repercusión inmediata sobre las cuentas públicas, se dolarizarían, ¿no? Tendría que hacer el Estado, el gobierno, un financiamiento para que toda esa deuda, sobre todo la deuda pública local, interna, estamos haciendo la deuda de los trabajadores, pase, digamos, pase a dolarizarse a moneda extranjera y para eso necesitaría financiamiento el gobierno, ¿no? El Estado. Porque si alguien le debe plata es a la economía interna, a los trabajadores, a ujú. través de la gestora, más de 15.000 millones de dólares. Entonces, eso también permitiría, fíjate lo que ha venido haciendo el gobierno, ha gastado plata de los ahorros de los trabajadores, de la plata del sistema financiero, también ha dispuesto de los dólares de los ahorristas del sistema financiero para pagar empresas públicas deficitarias con más de 5.000 millones de ¿Esto déficit. implicaría automáticamente reducir el gasto? Sin duda, Gary, sin duda. Sería una disciplina fiscal, Ujú. ¿no?, tremendamente lineal, al igual que una disciplina cambiaria y monetaria. Entonces, yo creo que para economías como la nuestra, donde la política partidaria incide en la economía y en la política económica sobre todo, esto permearía completamente esas decisiones. Eh, lo que me preocupa a mí en Bolivia es que en otros países la política partidaria, con decirte popularmente, izquierda, derecha, están peleando, hay cambios de presidente como en el Perú, en Chile, digamos, no, las alianzas están en discusiones, pero no pasa nada en la economía, no pasa nada Claro. en su sistema financiero, no pasa nada en los submercados de capitales, bolsas, etcétera. Sin embargo, en Bolivia la política partidaria tiene mucha incidencia en el comportamiento de los mercados y en las políticas económicas. Entonces, eso, para que lo aislemos, va a pasar mucho tiempo y vamos a seguir en ciclos de política fiscal y monetaria arbitraria, discrecional, y al fin y al cabo la inflación se lleva el ahorro, ¿no?, y el poder de compra de la gente de menores ingresos, y el ciclo de la pobreza va renovándose cada cierto tiempo. En ese sentido, una propuesta que tiene que ser discutible, debatible, obviamente, es entrar en un proceso de dolarización y creo que esto permitiría a Bolivia realmente avanzar porque ya la política partidaria tuviera una incidencia mínima en la política fiscal y monetaria y también en ciclos inflacionarios altos donde quien pierde más siempre es la gente de menores ingresos. Justamente ahí, doctor, ¿cuál sería el impacto hacia la gente, directamente hacia el ciudadano, que en este momento ve que su plata cada día vale menos? No, por supuesto, ya no habría inflación. Manejaríamos inflaciones como se manejan en Estados Unidos, en Europa o en economías dolarizadas, no mayores al 1 o 2%. Tendría una repercusión importante, ¿no?, en la valoración de los activos que tiene
las personas. Habría que llegar a un equilibrio de los salarios también, ¿no? Eso va a ser importante, pero en el mediano plazo esos ahorros se convertirían en mucho más poder de compra para la gente de ingresos menores. Entonces, yo no veo decir, va a perder la economía o va a perder la gente. Creo que en todos los sectores y sobre todo en proteger lo más valioso que son los ahorros de los bolivianos es dolarizando la economía. A este paso, con un tipo de cambio flexible que al parecer aún no está funcionando, no ha llegado a su punto, a su equilibrio, entonces otra alternativa a discusión y como propuesta es dolarizar la economía. Y creo que Ecuador es un caso de éxito y otras Panamá. economías que han dolarizado. Panamá, por supuesto. Y esto permitiría inclusive ayudarnos muchísimo en el comercio exterior, en las exportaciones. Nuestras exportaciones se valorizarían mucho más con respecto al resto de divisas. Entonces, en ese sentido, creo que es una alternativa potente, poderosa, pero sobre todo creo que los bolivianos deseamos que la política partidaria no incida tanto en las decisiones económicas ni en los mercados ni en los ahorros, ¿no? Fíjese que el movimiento del socialismo se llevó los ahorros de los bolivianos, de las gestoras, de las AFPs, se llevó 2.000 millones de dólares de los bancos en dólares. Entonces, yo creo que esto ya no podemos permitirlo y creo que la dolarización sería una protección institucional a la gente, pero también de aquí en adelante a la política fiscal monetaria cambiaria y sobre todo a que ya no tengamos ciclos de inflación, que eso nos ha llevado a que mucha gente se vaya a pobreza porque su plata no vale nada. José, te hago una consulta adelantada en el tiempo, entendiendo que después de que se haga el debate, porque creemos que la propuesta es muy fuerte, tiene ejemplos importantes de revitalizaciones económicas en los países que la han logrado y se ha tropezado siempre en la discusión en Bolivia con una pregunta que tiene dos vertientes. Y en este momento creo que la pregunta es cabal. ¿Bolivia tiene suficientes reservas internacionales y acceso a dólares para reemplazar toda la base monetaria en bolivianos? En este momento no, Gary. En este momento no. Y ese es uno de los grandes desafíos. Para traer dólares hay que producirlos. Y la única manera de producirlos es a través de la exportación y la atracción de inversiones y el turismo, por supuesto. Entonces, no hay en este momento dólares. Eso se observa en los registros periódicos que hacen las reservas. Estamos hablando de reservas físicas, es decir, de billetes verdes. Solamente están alrededor de 700 millones de dólares. Por eso es importante firmar acuerdos de tramos de desembolsos a través del Fondo Monetario Internacional. Pero eso va a requerir también el que el fondo exija disciplina fiscal y monetaria y además un ajuste en ciertas leyes estructurales. Por eso también la propuesta de dolarizar la economía es en este momento es viable porque automáticamente cambiando nuestra moneda a producir o a traer dólares va a ser mucho más eficiente y en el corto plazo fácil para que sí comiencen a salir los dólares debajo del colchón y de otros lados, pero además también vuelvan los dólares a través de las exportaciones. Hoy día hay mucha gente que ha llevado a proteger su dinero a otros lugares. Los exportadores no quieren traer sus dólares o el total de sus dólares precisamente porque está la incertidumbre, está la inflación, está la depreciación y en cualquier momento la política puede restringirles la disponibilidad de sus dólares. Entonces hay temor también de que los exportadores, los inversores puedan traer al país porque en cualquier momento a la política se le ocurre repatriar o nacionalizar esos dólares o obligar a cambiar el 100% de esos dólares en bolivianos y dejarlos en el Banco Central, como alguna vez ha pasado. Entonces, todos estos aspectos
pueden ser diluidos con una política de dolarización o un proceso de dolarización que creo que en Bolivia sobre todo tuviera muchísimo más éxito. Ya en las economías más grandes que son el Alto, en La Paz el dólar, el Alto y en Santa Cruz el dólar circula, en el Chapare también circula bastante, pero creo que sería sobre todo para blindar de aquí en adelante la política fiscal, monetaria, cambiaria y sobre todo ciclos inflacionarios que nos han llevado a la pobreza. Yo te planteo una pregunta más sobre la realidad en este momento, atendiendo que esta iniciativa, sin ninguna duda, es disruptiva, pero creo que es altamente importante abrir un debate en el país sobre este tema y cerrarlo el debate en una conclusión y avanzar. Pero nosotros hemos visto que se aplicó una subvención, que se sinceró el dólar, pero cuando discutíamos en un momento las propuestas económicas hace poco más de año y medio, cuando arrancaba, un poquito más, 2 años, arrancaba la campaña preelectoral y revisábamos los proyectos económicos de oferta electoral de los diferentes frentes, hablábamos de que era imperioso traer, y coincidían la mayoría de los analistas económicos, profesionales en el rubro, los colegios y también los que hoy están en funciones que en ese momento entraban en el análisis público porque eran convocados por los medios de comunicación, los hoy ministros, viceministros, miembros del Banco Central, etcétera, etcétera. Y en ese momento se hablaba de que el paquete de medidas debía venir también con una apertura hacia el Fondo Monetario Internacional para captar rápidamente dólares y reactivar la economía con montos que oscilaban en diferentes cálculos hasta la necesidad de 12.000 millones de dólares de ingreso prácticamente inmediato una vez concluya el anterior mandato de Lucho Arce. Esto no ha ocurrido, pero sin embargo hay un par de medidas que han sacudido la economía diaria del boliviano. La quita de la subvención en el tema de los combustibles y, por supuesto, este sinceramiento del dólar que hoy oscila entre los 9, 10 y medio bolivianos y antes tenía un cambio fijo de 6,97, 6,90, que en realidad siempre se pagó a 7 y hace mucho tiempo que el dólar sobre el oficial no ha tenido mucha vinculación, salvo en el tema de bienes raíces, donde sí evidentemente se mantienen los precios, que es parte de además un problema de orden social con algunos de los desarrolladores, principalmente en nuestro departamento. El paquete de medidas, desde tu conocimiento, desde tu especialidad de economía, ¿por qué no se tomó y por qué el fondo que se anunció, los viajes, las charlas y demás, no ha venido con el auxilio tan necesario para Bolivia? Sí, y es muy buena pregunta. Alguna vez lo reflexionábamos con vos, Gary, respecto a las propuestas que deberían implementar con urgencia en Bolivia antes que entremos, digamos, en un proceso de recesión. Estamos navegando en un proceso de recesión actual y además una recesión con inflación. Y eso es mucho más peligroso que cualquier otro escenario económico, donde los precios bajan, pero además donde el producto o la producción de bienes y servicios cae. En ese sentido, en aquel momento hacíamos un cálculo que Bolivia necesitaba más de 10.000 millones de dólares para gestionar precisamente esta crisis, pero además para hacer los ajustes estructurales que se venían. En ese sentido, el gobierno, a pesar que ha hecho la gestión, a pesar que ha ido o ha estado empalmando reuniones con diferentes organismos y sobre todo con el fondo, no se han hecho los desembolsos porque el gobierno central, la discusión, el presidente sobre todo, la discusión en este momento está en la Asamblea. Entonces, gran parte de esas reformas y de esos ajustes estructurales que necesita Bolivia, hoy día son no todas del presidente, sino también de la Asamblea Legislativa Nacional. Por eso es que estos tramos de financiamiento y estos acuerdos
tienen que pasar una vez que se vean esas acciones o esas modificaciones y de las leyes o las nuevas leyes que se están discutiendo en la Asamblea. Pues precisamente por eso no ha habido esos desembolsos o esos tramos de 2.000 millones que ha prometido en el Fondo Monetario a ayudar a Bolivia para ir gestionando el dinero y sobre todo pagando las urgencias que necesita y para también tener dólares en el Banco Central para que dispongan los importadores. Entonces, no se han hecho esas reformas están dormidas en la Asamblea y hoy gran parte de la solución de reformas y ajustes estructurales pasa en este momento por la Asamblea. Y yo veo que una Asamblea que no ha tocado temas, muchos de los que necesitamos, muchos de los que el fondo inclusive ha exigido, hoy día siguen, creo, en receso legislativo. Entonces, estos son los dilemas y controversias que uno ve en la política boliviana, Gary, de que dependemos de la instalación, dependemos de que las comisiones traten estos temas estructurales, pero ¿dónde está la urgencia? ¿No? La inflación sigue subiendo, la depreciación sigue en ascenso y cada día la economía está mal y eso se siente en los hogares bolivianos, no hay trabajo, no hay ingresos. Entonces cada día esta recesión económica por la que estamos viviendo está más cruda y va a estar más cruda. Entonces yo no entiendo la verdad que no hemos avanzado en ese paquete de leyes que deberían ya estar aprobados, deberían estar tratando. Mientras eso no pase, el Fondo Monetario, como se dice popularmente, no va a alargar los dólares. Doctor, una última pregunta. Hay una tendencia en este momento en el legislativo, tanto de oficialistas y opositores, de tratar de bolivianizar la economía, así lo han llamado, hablando de los contratos, hablando de todos estos negocios que se hacen ahora en dólares y quieren llevarlo a bolivianos. En ese sentido, y con la propuesta que ustedes analizan, ¿cómo se puede entender que se prefiera bolivianizar o dolarizar la economía para salvar la situación? Bien, al fin y al cabo la gente percibe una depreciación de la moneda que continúa, que sigue y obviamente los contratos, sobre todo los contratos privados de compra y venta y otras transacciones de adquisiciones de activos, terrenos, casas, etcétera, van a tenderse a dolarizar. Entonces yo creo que el gobierno más de hablar de bolivianizar debería, es cuando la gente escucha a una autoridad política decir que bolivianicen sus contratos o sus contratos privados, creo que es un boomerang, porque la gente ve en esa declaración, en ese anuncio, desconfianza, porque sabe que en este momento lo que está pasando. Entonces, ¿qué hace? Lo contrario. Entonces, hoy día más que nunca, al menos en estos 22 días de una nueva política cambiaria, la tendencia es que los contratos privados se dolaricen al tipo de cambio vigente. Es decir, si usted, claro, perfecto, yo le acepto que me pague en boliviano, pero el día que cerremos el contrato o el día que comenzamos el contrato, hoy día, si terminamos un contrato, está a 10.90, si no me equivoco, ¿correcto? Entonces, creo que es una mala estrategia hacer estos tipos de anuncios cuando la gente ve otra realidad en la economía, ¿no? Entonces creo que el ministro o los ministros del área económica lo que deben hacer es al contrario, es demostrar verdaderamente acciones que den confianza y certidumbre a la población y no anuncios como los que hizo el ministro de Economía el otro día, en decir que los contratos están obligados a saltar al tipo de cambio oficial, cuando sabemos que eso forma parte de la libertad de las partes, de las negociaciones particulares de los privados, y no anunciar desde el Ministerio de Economía que obligar a la gente a firmar contratos en bolivianos. Eso dejémoselo al mercado. Entonces, ese tipo de anuncios son los que nos hacen mal o traen señales adversas y desconfianza al mercado.